tardes, Jeremías. Buenas tardes, Brandon. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lilian. Buenas tardes a Maribel. Buenas tardes, Jennifer. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase. Solo déjenme ver, ya estamos listos. Ahí estamos. Bueno, sí están viendo, sí estoy proyectando, ¿no? Sí se ve, licenciado. Bueno. Sí se ve claro. Bueno, gracias. Bueno, jóvenes, entonces, aquí estamos. Entonces, nos estábamos siempre hablando de la huelga y nos quedamos exactamente en la parte del procedimiento para obtener la declaratoria de la huelga legal. Para esto, pues, ya hemos hablado nosotros en otras ocasiones que se dan 3 escenarios. El primer escenario que se da es precisamente cuando planteamos el conflicto de carácter económico-social nosotros en el artículo 377. Luego, pues, ya hacemos la petición al juez
el juez integra el Tribunal de Conciliación. Integrar el Tribunal de Conciliación en 36 horas va a ser la primera audiencia, pero 2 horas antes de esa audiencia va a escuchar a cada parte por separado. Ahí el Tribunal de Conciliación y Arbitraje nos va a formular precisamente algunas recomendaciones. Esas recomendaciones pues ya nos queda a nosotros con la libertad nosotros, patrono y trabajador, de poder estudiarlas. Si nos conviene a ambas partes, se llega a un arreglo y se firma un convenio colectivo. En el artículo 386 del Código de Trabajo, entonces, encontramos ya el convenio colectivo. Pero resulta que el patrón no quiere incumplirlo. No está de acuerdo con el convenio que él mismo firmó, él mismo elaboró, él mismo estuvo de acuerdo en cada punto. Entonces tiene 2 opciones la clase trabajadora: estallar en huelga sin necesidad de ir otra vez al Tribunal de Conciliación, o bien ejecutar lo que ahí se pactó en ese convenio. Esas son las 2 opciones que tiene, pero es un momento histórico en el planteamiento de un conflicto colectivo que en este momento de que el patrono hace caso omiso de un convenio que él mismo promovió, no quiere cumplirlo. No da libertad a la ley de que nosotros, la clase trabajadora, podamos estallar en huelga sin nuevamente agotar la vía de la conciliación o ejecutar precisamente lo que ahí se pactó. El segundo escenario lo encontramos en el artículo 394. Resulta que en todo el proceso de conciliación, que dura exactamente 15 días, no llegamos a ningún arreglo. Estoy hablando de ningún arreglo, ningún convenio, posiblemente en algunos puntos podemos estar de acuerdo, pero no se va a ningún arreglo. Ni tampoco el compromiso del arbitraje. Entonces, la clase trabajadora, los representantes de la clase trabajadora, nosotros, ya sea como trabajadores coaligados o sindicalizados, tenemos la facultad de solicitarle al juez de trabajo y previsión social precisamente que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga. Se pronuncia a favor de la clase trabajadora indicando que la huelga es legal. Su resolución no surte efectos hasta que no la consulte a la Sala de Trabajo y Previsión Social, quien es prácticamente la que la ratifica. Ya ratificada por la Sala, de acuerdo al 395, ya está ratificada por la Sala, el 395 ya declarada legal la huelga. En el 395 encontramos la norma que tenemos 20 días para estallar en huelga. Segundo escenario, donde la huelga es legal. Y el último es que vamos a hacer un acuerdo y lo sometimos a arbitraje, ya sea potestativo o sea obligatorio. Hubo una sentencia colectiva, una sentencia arbitral o un laudo arbitral, como usted le quiera llamar, y resulta que el patrono tampoco lo quiere cumplir. Entonces, en ese momento la ley nos faculta a nosotros ejecutar esa sentencia colectiva o bien estallar en huelga, sin necesidad de ir a la conciliación ni al arbitraje. Ya la ley nos da la facultad, por incumplimiento por parte del patrón, podemos ir a la huelga. 3 escenarios que la ley nos permite. Ese procedimiento precisamente que está acá, 394, que hay que cumplir con el 241 a ustedes, que es ajustarse estrictamente a la suspensión que habla el 239, agotar los procedimientos de conciliación, que la huelga la apoya la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa, que no deben ser tomados los trabajadores de confianza o los que representan al patrono, y que únicamente se va a hacer el conteo con los que han iniciado la relación laboral con antelación al movimiento, no posterior, sino con antelación. Ahí estamos, el 386 que ya lo vimos y el 406. Plazo para estar en huelga, ya lo hablamos, 395 nos dan 20 días. Si no estemos en huelga, nos queda únicamente el arbitraje obligatorio para precisamente continuar con el conflicto colectivo de carácter económico-social que va. El procedimiento de la legítima. Para que una huelga sea declarada ilegítima, tiene el patrono, escúcheme, tiene el patrono que acudir
a un juez de trabajo y previsión social a través de un incidente a pedir que se declare la ilegalidad de ese movimiento de hecho. Eso va a hacerlo a través de los incidentes, un periodo de prueba únicamente de 5 días. Y va a emitir resolución, por supuesto. Si no cumple con los requisitos, va a ser declarada ilegítima. Consecuencias. Bueno, tenemos consecuencias cuando una huelga es declarada legal y también consecuencias cuando es declarada ilegal. En el artículo 242, segundo párrafo del Código de Trabajo, encontramos: si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono que al pago de los salarios correspondientes a los días que estos socaron, los días que estuvimos en huelga. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban de trabajar o deban de laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a doble salario. Pregunta segurísima de examen, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es declarada ilegal? Artículo 244 dice: cuando una huelga sea declarada ilegal, los trabajadores que la realizarán, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante sin responsabilidad parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que estuvieron en huelga. Las mismas reglas rigen en el caso de la ilegítima. O sea que el efecto de la legítima, cuando el juez la declara ilegítima, el patrono tiene 20 días para dar por terminados los contratos de trabajo. Acuérdese que si no es en 20 días, prescribe su derecho y ya no puede despedirlo, ¿sí? Queda a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas se impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que se le dé al patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en todo caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Procedimiento para obtener la declaratoria de la huelga de los trabajadores del Estado. Esta está contenida precisamente en la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, Decreto 71-86. Y para eso le voy a pedir favor aquí que nos ayude. Vamos a tratar de que participemos ahora unas personas que queremos que nos apoyen, otra intención más que nos apoye. Vamos a ver, pues te encontrarás por ahí Sara Maribel Chinchilla. No. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Está en pantalla. Sí, claro. Gracias. Procedimiento para obtener la declaratoria de huelga legal para los trabajadores del Estado. Artículo 4, Decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Procedimientos. Para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y, supletoriamente, los que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueron aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. A. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos de Estado y, en su caso, el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días... Espérate, solo que nos está pidiendo ahí estamos. Claro. Si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por parte interesada, no se hubiese arribado a ningún acuerdo a menos que las partes dispusieran ampliar el plazo indicado. B. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. C. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez
resolverá dando trámite a la solicitud y al pliego de peticiones respectivos que se entenderá planeado el conflicto, para el solo efecto de que ninguna de las partes tome represalias en contra de otra ni le impida el ejercicio de sus derechos. No constituyen actos de represalia los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial, cuando exista causal de despido indirectamente imputable al Estado o en caso de renuncia, conservando el derecho al reclamo de las prestaciones que por ley pudieran corresponderle, acudiendo a los procedimientos legales que les sean aplicables. Tampoco constituyen actos de represalia por parte del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas la cancelación de nombramientos o contratos de trabajos en los casos siguientes. 1. Inconstitucional. 2. En los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, sea cual fuere su denominación, siempre que implique abandono o suspensión de labores en forma colectiva o afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En estos casos, la autoridad nominadora del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. D. Para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, se declaran servicios públicos esenciales los siguientes. 1. Hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo públicos. 2. Servicios telefónicos, de aeronavegación, telegráfico y de correo. 3. Administración de justicia y sus instituciones auxiliares. 4. Transporte público urbano y extraurbano estatal o municipal de todo tipo. 5. Servicios de suministro de agua a la población y de producción, generación y transportación y distribución de energía eléctrica y de combustible en general. Y 6. Servicios de seguridad pública. Una vez agotados los procedimientos de conciliación sin arribar a arreglo o convenio, la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen como parte trabajadores que presten servicios públicos esenciales debe someterse al arbitraje obligatorio previsto en el capítulo 3, título 12 del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto a lo establecido en la ley y en el Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, los que en ningún caso deberán ser afectados. Además de las sanciones laborales que procede a imponer a quien participe en los casos de huelga enumerados en el literal C de este artículo, quedará sujeto a las responsabilidades penales y civiles que hubiere incurrido. G. Quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad con movimientos que surjan a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones económicos-sociales. Bueno, este es el procedimiento, tal vez lo digo muy rápido, pero es parecido, yo les digo. ¿Qué cosas excepcionales tienen? Por ejemplo, si nosotros queremos un incremento salarial, los pactos que ustedes tenían, por eso no se lo platicaba, vean lo que dice el inciso A. Dice, la vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros sigamos a un buen pacto con la entidad descentralizada, en el proceso de homologación, donde la autoridad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social va a tener que
darnos como el visto bueno, no lo va a hacer. Entonces, importante es tener nosotros entonces en cuenta que en el incremento salarial se tiene que ver la parte del presupuesto. 2, se dieron cuenta que en este caso, tanto a patronos y a trabajadores se les faculta en un momento a dar por terminados los contratos de trabajo sin necesidad de solicitar la autorización judicial. Dos casos concretos, uno para trabajadores y uno para patronos. Y pues todo lo demás va a ser aplicable en lo que sea posible. Los servicios esenciales, por supuesto. Ya vamos a ver qué dicen en 241, ¿sí? En 241. No sé si alguien me hace el favor de buscar el artículo 241 para que lo incorporemos. Que lo incorporemos precisamente a este tema que estamos hablando actualmente de servicios públicos esenciales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ¿quiénes tienen prohibido para hacer huelga? Las empresas de transporte, pero con 2 requisitos. ¿Qué 2 requisitos son? Que se encuentre en viaje y que mismo no haya terminado. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas y estos servicios esenciales. ¿Lo tenés por ahí, Francisco? Sí, buenas noches. Buenas noches. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben a. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239. Espérate, entonces no es ese. Ahorita te digo cuál es. 241, ajustarse. No, ¿Es 243, licenciado, o no? 243, sí, 243. Por favor, Francisco. No podrá llegarse a la realización de una huelga a. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas y fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se haya llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. Soy de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial de los trabajadores de la misma profesión u oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio, el tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición procedente, cuando la misma por su duración
o repercusiones adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de toda o parte de la población. Bueno, fíjese, lo interesante ¿qué se hace pregunta de examen? Si las partes no se ponen de acuerdo en cuanto a los servicios esenciales del juez, y por lo menos la ley establece una regla, efectos participar en la huelga. Sí, pero eso la ley lo prevé, en las disposiciones que hace. Parte no se ponen de acuerdo, lo va a hacer el juez. Un 20, entre un 30%, todo lo que es relativo que hemos visto, el Tribunal de Conciliación, el Tribunal de Arbitraje, la sentencia arbitral, los convenios colectivos, todo eso también es aplicable a los trabajadores del Estado, directa, y precisamente son los 30 días. Y dice que el juez no conforme de oficio puede verificar si efectivamente se cumplió o no se cumplió con ese requisito, dichos ellos. Si ellos plantean un conflicto de carácter económico-social, lo que procede es que ellos tienen que irse directamente al arbitraje. ¿Sí? Al arbitraje. Pasan la conciliación, pero van a llegar al final, no pueden ir a la huelga. Entonces van a tener al final una sentencia colectiva o bien en el proceso de conciliación un convenio colectivo. Las actividades laborales donde no se puede ejercer o está limitado parcialmente el ejercicio del derecho de huelga. Ya hablamos, no podrán llegar a realizarse la huelga en donde los trabajadores de las empresas de transportes mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. Los personas pueden, por supuesto, pueden darse a varios factores. Primero, si usted lee el artículo 397, numeral 1, inciso B del Código de Trabajo, dice: el arbitraje procede potestativamente y obligatoriamente. ¿Por qué va a terminar una huelga? En el inciso B del potestativo, el voluntario, dice lo siguiente: cuando las partes así lo convengan. Una vez se haya ido a la huelga, ya están en huelga. Suspendimos, terminamos la huelga para tomar la decisión que tuviéramos una sentencia arbitral, una sentencia colectiva o la otra arbitral. O sea, señores, ya estamos en huelga, pero nosotros con la intención de checar obligatorio, o sea, del arbitrato. En el que aplicada a la huelga transcurre el sindical determinó que la huelga legal nos dan 20 días para estar en huelga. Pero si no lo hacemos, ahí termina la huelga. Solo nos queda el arbitraje obligatorio. Segunda forma como termina una huelga. Y por supuesto, la tercera es la que tenemos, la que estamos narrando actualmente. ¿Sí? Y ya con eso terminaríamos nosotros lo que es la huelga. Ahora nos vamos a dejar con el paro. Cada vez que nosotros hablemos de paro, esta figura es única y exclusivamente para los patronos.
Esto solo a los patronos le va a corresponder. Por ejemplo, ya hemos hablado en varias ocasiones que cuando usted ve que se suspende la labor de una empresa por parte de los trabajadores, eso no procede en derecho laboral colectivo. ¿Por qué? Porque el paro es una institución que le corresponde, es exclusiva del patrón. Vamos a ver esto y luego vamos a ver unas disposiciones generales, tanto para la huelga como para el paro. Pero veamos hoy el paro. Es una institución que está en el código, pero que la clase del empresario nunca hace caso de esas circunstancias, ¿no? Nunca hace caso de esas circunstancias. O sea, nunca hace uso de ese derecho que tiene de comprobar con el código. Claro, vamos a ver que ordinariamente dice lo puede usar, por ejemplo, en contra de una huelga legal, lo puede usar en contra del trabajador. Vamos a ver qué opina Guatemala. Es más, ¿cómo le va a buscar usted la narrativa? No, porque ¿qué tiene de social el paro? Si el paro realmente lo que consiste es en el cierre por parte del patrón de la empresa, no le permite el ingreso a los trabajadores. Ese es el paro en conclusión. Pero vamos que dice una denominación y que dice el artículo ya 245. Vamos a ver, vamos a pedirle por a alguien más que nos ayude. Déjenme ver los que no nos han apoyado hasta ahorita. Lo hacemos con mucho respeto, por favor. Vamos a ver, déjenme ver. Mario, ¿quieres participar, Mario? Sí. Bueno, vamos, pues, Mario. Miramos entonces su denominación, por favor. A gusto. Espérate, solo voy a... que me cuesta todavía esto, pero por aquí vamos. Vamos, pues, Mario. Gracias. Denominación. El vocablo lock-out es de origen inglés y se compone de lock, que significa cerradura, y out, fuera. Es decir, que significa cerrado por fuera o cerrar la puerta. La expresión resulta bastante gráfica, pues en efecto el lockout o paro patronal equivale a cerrar la puerta de la industria, empresa o local donde se realizan las labores, para impedirles la entrada a los trabajadores. Ahora miremos la definición. Artículo 245. Artículo 245. Código de Trabajo. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Bueno, esto es interesante. Así sigue el último párrafo. Va. Según la legislación de Honduras, paro legal es la suspensión temporal, parcial o total del trabajo, ordenada por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos y sociales. Bueno, fíjense lo interesante. Nosotros en Guatemala, de conformidad con el 245, no solo hablamos de intereses económicos, sino sociales, porque puede ser un patrón no nada más el que tenga la suspensión y abandono temporal del trabajo. O sea, el cierre de la empresa lo puede provocar un patrono, por eso no puede ser social. Honduras lo tiene que ser social, pero todavía no tiene Nicaragua. Veamos qué dice Nicaragua. Según la legislación de Nicaragua, paro es la suspensión temporal acordada por el empresario de las actividades normales de la empresa o establecimiento, ejecutado y mantenido pacíficamente con el propósito y sociales. Bueno, en los dos habla de la parte social. No, buscar la naturaleza jurídica de esta definición está complicado. Fíjense que me interesa nada más que veamos el último párrafo del 245. El paro legal, ¿qué implica? Implica siempre el cierre total de la empresa. ¿Sí? Eso es lo que trata de buscar.
sea, un paro por un patrono o por un grupo de patronos, lo que va a buscar es cerrar las puertas. No puede entrar el trabajador. O sea, ese es el paro. O sea, se está defendiendo ante la clase trabajadora. Normalmente lo hace porque hay una huelga. O sea, iniciar una huelga le inicia un paro, pero en Guatemala no se utiliza. En Guatemala está sumamente complicado. Por eso su naturaleza jurídica es complicadísima. En la huelga vemos que es un derecho constitucional, un derecho humano, un derecho social. Pero el paro, ¿dónde lo ubicamos? En algunos tratadistas dicen ubiquémoslo en el derecho público, el derecho privado. Y una tesis. Procesalmente, maestro, perdón que le interrumpa, buenas noches, no existe registrado algún paro en Guatemala, ¿no? No, no existe. Legalmente hablando. Sí. El asunto, bienvenido, licenciado Alan. No, a veces no lo molesto porque sé que está usted precisamente en la elaboración, los planes de la boda. Se le nota en su rostro la alegría, se le nota El entusiasmo. el entusiasmo, se le nota la comunidad. Ahí está, mira, felicitémoslo, por favor, hombre. Señores, un gusto saludarlos. Estamos trabajando. Gracias. No, pero interesante el tema del paro, interesante. Es algo que, derecho vigente no positivo al final del día, ¿no? Porque al final no se utiliza directamente esta figura, pero es bien interesante. Sí, Vania, fijo, ahí la vamos a estar invitando, pero ahí se recuerdan. Fijo el regalo, fijo. Así es, Nico, el regalo. Yo lo único que me da pena a ustedes es que el día que el Liceo se case, por aquí cerca yo tengo un Dollar City. Cabal, ¿verdad, maestro? Ahí le queda en el camino. Vamos a vaciar todos lo que tienen ahí colocado. Pero fíjense que el paro, como decía Liceo Alan, no aparece registrado. En la historia, Liceo Alan, los últimos años, yo lo único que recuerdo que no fue paro, sino que esta fue una protesta. Se recuerda en el tiempo precisamente de Colón, pero el presidente Colón, Álvaro Colón, se recuerdan que es un problema ahí de un asesinato, y ahí pues todo el mundo y el sector empresarial salió a protestar, que se vistieron de blanco. Por cierto, la caminata fue en la zona 13 de ustedes, en esa área hicieron su caminata, que más fue una protesta que un paro. Se recuerdan que con los conflictos del 2015, el sector empresarial dice, nosotros también vamos a parar. No, eso son medidas de hechos, si ustedes quieren, llámenle cualquier, pero no es un paro de lo que nosotros estamos hablando. El paro tiene precisamente procedimientos, tiene definiciones y tiene muchos aspectos, ¿sí? Entonces, la naturaleza jurídica es un derecho del empleador que puede originarse generalmente de la voluntad de una persona, porque puede ser un patrón, por lo que no puede deducirse que se trata de un derecho colectivo o social. Algunas veces se le señala al paro patronal como un medio de defensa contra la huelga declarada previamente o como un medio ofensivo cuando opera la iniciativa del empleador. Hay también algunos casos en que el paro se dirige contra un tercero, el Estado, pero este es con fines políticos, entonces no llena los requisitos que estamos hablando del paro legal en materia laboral. O bien puede ser por motivo de solidaridad al apoyar a otros empleadores. Tampoco sería un paro de lo que estamos hablando nosotros. Sería, si usted quiere, apoyo empresarial, póngale cualquier nombre, pero nunca un paro en materia laboral. Finalidades. Las finalidades, pues, doctrinariamente dice que es utilizar la paralización de la producción para defender sus intereses económicos frente a los trabajadores, ¿sí? Y en 245 tenemos defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. Es siempre lo que hablamos, ¿qué implica? El cierre total de la empresa. Bueno,
Hay paro legal, hay paro ilegal, hay paro de hecho, hay justo y hay injusto. El paro legal, pues la compañera ya le dio lectura en el 245. María, miremos el 250. Con gusto, Lic. Artículo 250, Código de Trabajo. Es paro ilegal el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Extraído del libro Derecho Sustantivo Colectivo del Trabajo del licenciado César Landelino Franco. De hecho, es paro de hecho el que implique la suspensión y abandono temporal del trabajo por parte de uno o más patronos sin haber instado la acción de la justicia ordinaria, para buscar el pronunciamiento sobre la legalidad del mismo. Las consecuencias del paro ilegal son las mismas para el paro de hecho. Bueno, entonces ya estamos nosotros convencidos de lo que es un paro legal y lo que es un paro ilegal. Ahora miremos qué es un paro de hecho. Es paro de hecho el que implique siempre la suspensión y abandono temporal del trabajo por parte de uno o más patronos, sin haber instado la acción de la justicia ordinaria, para buscar el pronunciamiento sobre la legalidad del mismo. Las consecuencias del paro ilegal son las mismas que del paro de hecho. Ahora vamos, ¿qué es un paro justo? Y también en esta norma, en el 252, está lo que es un injusto. Por favor, Mario. Justo, artículo 252, Código de Trabajo. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Bueno, paro injusto. Siempre está la norma del 252 y María ya le dio lectura. Procedimiento para obtener el paro legal. ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer? En el artículo 246 le mencionan dos normas. Una que se ajusten a las disposiciones del 245. ¿Qué es el 245? La definición de lo que es un paro legal. O sea, que se ajuste a la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a los trabajadores sus intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. El paro legal siempre implica el cierre total de la empresa. Y el 241B, que es exactamente haber agotado la vía de la conciliación. Aquí se lo dejo. Pero para que vayamos en orden, María, léete el 246. Con gusto. Requisitos para declarar paro legal. Artículo 246 del Código de Trabajo. El paro es legal cuando de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso en un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Bueno, entonces ya narramos los otros dos artículos ahí. Procedimiento para obtener la declaratoria de un paro ilegítimo. Aquí nos tenemos que ir nuevamente al artículo 394. Como estamos hablando del paro, también el patrón o los patronos pueden acordar y mantener un paro de hecho. La clase trabajadora, el trabajador, los sindicatos o los trabajadores coaligados deben
acudir a un juez de trabajo y previsión social a tramitar por la vía de los incidentes precisamente que se declare que el paro es ilegítimo. Y para eso va a tener un periodo de prueba de este incidente únicamente de 5 días y se va a tener la solución. Obligadamente aquí, pues el paro va a ser declarado ilegítimo. Ese es el procedimiento para obtener. Que no se les olvide que es a petición de parte, no es de oficio. ¿Y cuáles efectos va a tener? Por ejemplo, bueno, acuérdense que si el paro es legal, tiene 20 días para poder despedirse sin responsabilidad de su parte. Creo que lo tenemos, aquí estamos, el efecto. Tanto consecuencia de la legalidad, o sea, de un paro legal, y legitimidad o la ilegal de un paro ilegal. Veamos, por favor, María, el artículo 347. 247, Lic. Sí. Ok. Efectos del paro legal. Artículo 247. Código de Trabajo. Durante todo el tiempo que se mantengan en vigor el paro legal, se suspende el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el anterior artículo, sin responsabilidad para las partes. Bueno, ahí estamos en eso. Los efectos del paro ilegal, o sea, no cumplieron con los requisitos de ley, el juez lo declaró ilegal. Veamos que es el artículo 251, María. Artículo 251, Código de Trabajo. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizaren, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B. Hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidos. Y C. Da lugar, en cada caso, a la imposición de la multa de ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Es importante porque si yo le preguntara del paro de hecho, entonces son los mismos. Faculta a los trabajadores para pedir la reinstalación inmediata. Hace incurrir al patrón en su obligación de ordenar los trabajos. Da lugar que en caso de la imposición de una multa es una gravedad. O sea, es lo mismo para los paros de hecho. Veamos estas últimas dos. Sí, 248 y 249. Artículo 248, Código de Trabajo. La reanudación de los trabajos se debe hacer de acuerdo a las normas del artículo 75 y disposiciones aplicables. Artículo 249 del Código de Trabajo. Son aplicables al paro las disposiciones de los artículos 239, párrafo segundo y 243. Bueno, en el 248, acuérdense que el 75 es la manera, el procedimiento para notificar a los trabajadores que deben de regresar a laborar, que por cierto es obligación obligatoria, del 70 al 75. En el 249, lo que sea aplicable, acuérdense que el 239, párrafo segundo, lo que habla es de que cualquier infracción por coacción o violación en todo el proceso de un paro, quien va a sancionar es precisamente son juzgados comunes, ¿sí? O tribunales comunes, no un juzgado de trabajo y previsión social. Y el 243 está hablando exactamente de las empresas, si no me equivoco, está hablando de las empresas de transporte mientras estén en viaje, las Fuerzas Armadas, y también les habla de los trabajadores que prestan servicios públicos, hablando a eso. Con eso terminaríamos lo que es el paro. Entramos a algunas disposiciones que son de carácter general. ¿Pero querías hablar, Irma?
Liliana Morales Villatoro. Creo que tiene dificultad, licenciado. Se le ha encendido su teléfono. Dime, Temita. Buenas noches, licenciado, para agradecer el apoyo ahí de su persona y de Fernanda, perdón. Ya se resolvió mi situación. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos con las disposiciones comunes a la huelga y al paro. Primero, el 253 dice no afectación a los trabajadores. Vean qué interesante. ¿Qué pasa si hay una huelga y usted está de vacaciones? ¿Qué pasa si usted está en huelga, la empresa está en huelga y usted está suspendida por el IX? ¿Sí? Ya sea por enfermedad, por maternidad o por accidente. ¿Qué pasa? Bueno, la ley lo regula. Artículo 253 del Código de Trabajo. ¿Sí? Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. Responsabilidad por delitos o faltas. Nos podemos poner de acuerdo, pero si cometimos delitos, ahí está el delito y tiene que ser investigado. Veamos, por favor, Mari, qué dice el 254. Responsabilidad por delitos o faltas. Artículo 254, Código de Trabajo. El hecho de que un paro o una huelga terminen por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial no eximen de responsabilidad a los que hayan cometido delitos o faltas con motivo del conflicto. Bueno, entonces estamos bien claritos en eso, que una vez se haya cometido el delito nos tienen que investigar, aunque nos hayan puesto de acuerdo. Medidas precautorias. Estas sí son importantes, ¿no? Son importantes. ¿Qué dice el artículo 255 del Código de Trabajo? En caso de huelga, por aquí estamos hablando o paro, legalmente declarados, ya sea patrón o trabajador para ustedes. Los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de parte interesada, si no lo piden, tampoco es de oficio, dispondrán la clausura de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte, con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. Esta es una medida de seguridad, una medida de seguridad. O sea, va a clausurar el establecimiento. Mientras nosotros estamos obligando o es un paro por parte del patrón el cierre total de la empresa, como medida precautoria, puede hacer que, bueno, déjenme ver que nos vieron ahí ingresar. Bueno, entonces ya estamos ahí que se puede hacer la clausura de los establecimientos. En caso de paro o huelga ilegales, o en caso de paro o huelgas consumadas de hecho, a petición de parte o de oficio, aquí sí va a participar de oficio el juez. Los tribunales de trabajo y previsión social podrán decretar, ejecutar, sin más trámite, bajo la estricta responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso amerite. ¿Qué va a hacer? Garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho al trabajo de las personas que deseen laborar. Acuérdense que si nosotros suspendemos, pues lo que van a hacer es ver de qué manera se continúa con las actividades de la empresa, que nosotros no perjudiquemos. Y dos, si es un paro, lo que va a hacer es permitirnos a nosotros ingresar a laborar a la empresa. Pero acuérdense que la finalidad del paro es el cierre de la empresa por parte del patrón. Entonces van a tomar esas medidas para que nos podamos ingresar. Es entendido que estas medidas no deben afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley que regula la negociación colectiva, paro o huelga. Irrenunciabilidad del derecho a huelga. Relativo a ustedes, porque si se dan cuenta, ya en el potestativo ya estábamos en huelga y sin embargo nosotros vamos a decidir ir al arbitraje. Nos ponemos de acuerdo con el patrón, vamos al arbitraje
Para mí estamos renunciando al derecho de huelga, pero como regla general, ¿qué será la excepción? Pero como regla general de conformidad con 256, son irrenunciables estos derechos. Por favor, María, artículo 256. Artículo 256 del Código de Trabajo. El derecho de los patrones al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya sido suscrito entre el patrono o patronos de que se trate y el 60% de sus trabajadores. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico y social, lo consideren indispensable para obtener mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. Bueno, muy bien. Entonces, ahí estaríamos terminando la huelga y el paro y todo lo que compra a ustedes. Tribunal de conciliación, tribunal de arbitraje, 294, cómo se integran los posteriores. Acuérdense que no tienen, en la apreciación de la prueba no tienen que irse por el derecho común, de acuerdo a su leal saber y entender, todo lo demás que hemos visto. Ahora solo déjenme ver, vamos a... Bueno, con esto terminamos esto, nos queda la previsión social como último tema para poder avanzar nosotros. Ay, eso es lo que vamos a ver si después dejé de... Vamos a ver. Fíjense que como hablamos el último día de clases, hablamos del examen, ¿sí? Hablamos del examen y pues yo tomé la decisión que para no estar, que el líquido tengo dudas, no tenga ya más dudas, aquí terminaron las dudas. Y no déjenme ver esta, la variante de ustedes. Aquí está. ¿Sí la ven? ¿Sí ven la variante ahora? Ahí estamos. ¿Jóvenes? Sí, licenciado, si la miramos. Bueno, pues, vean, pues primero quiero su colaboración, ¿sí? Voy a necesitar ahorita, no lo hago de otra manera más que de que me apoyen, güey. Si usted no puede contestar porque está en su trabajo, porque va en el tránsito, va manejando, va en el microbús, va en el bus, va en el moto, va en su moto, bueno, tantas cosas que puede ir. Pero me interesa, aquí está, me interesa que me apoyen ustedes con la lectura para hacer el comentario del examen. Este es el examen. Lo estamos haciendo aquí y va a quedar grabado para que usted lo vea. Porque usted está ahí con dudas, será y que usted no sé qué. Bueno, aquí vamos a ver, aquí están las respuestas y usted va a decidir. Sí, usted lo va a decidir. Entonces, le voy a pedir favor si está por ahí Alexia Gabriela Cuellar. Alexia, ¿estarás por ahí? No está Alexia. Alexis Aarón Moreno. Presente. Alexis, ¿puedes leerte la pregunta número 1? Variante nocturna, número 1. Es el sindicalismo que tenía como base la sindicalización conjunta de patronos y trabajadores. Este estaba fácil, ustedes saben cuando hablamos de los sindicatos mixtos, de la iglesia que intervino. Entonces esa era la pregunta que usted la debería de tener bien clarita, porque estos eran los que, se recuerdan, promovían de que patrón y trabajadores estuvieran en el mismo sindicato, y eso es imposible. Muchas gracias, Alex. Vamos a la número 2. Álida Maribel, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buenas noches, no sé si me escucha. Sí, te escucho. La número 2, por favor.
Sí, dice número 2, indique cómo le denomina la doctrina a los sindicatos de empresa. ¿Se recuerdan que cuando vimos este tema yo se los puse entre paréntesis? Cuando eran verticales, se los di primero de una forma y después ya cuando fuimos al código se los invertí, pero se los puse entre paréntesis y les dije, pues es ya nuestra posición para que usted tuviera bien clarito, y le advertí, le vamos a examinar, le vamos a evaluar de este tema. Estamos, muchas gracias. Ana Patricia Mendizábal, ¿te encontrarás por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Número 3, por favor. Número 3. ¿En qué instancia se conocen los tribunales de conciliación? Sí, era en qué instancia conocen, ¿va? Más bien, ¿te recuerdas que esto lo repetimos varias veces nosotros? Que es en primera instancia. ¿Por qué? Porque ya en segunda instancia, ya las sentencias que se conocen en arbitrajes ya van precisamente a una sala. Por eso conocen, y lo dice el 293, 294, que los tribunales de conciliación conocen en primera instancia. Estamos bien claritos. Ahí está el artículo del 294. Ahí estamos, pues. Vamos a ver, Andy Marlon, ¿estás por ahí? Gracias. Número 4. No estaba bien clarita, vamos. O sea, que imagínate, dentro de los 3 organismos del Estado, pues por supuesto le corresponde al Ejecutivo, ahí no había pierde. Ahí está el artículo para que usted lo vea. Vamos a ver, pues. Estamos por ahí. ¿Estás por ahí, Arnold? Armando. Sí, licenciado. Buenas noches. Gracias, número 5. Número 5. En la institución de derecho laboral que se le denomina asociación profesional. Esa la insistimos un montón de veces en clase, ustedes, que es el sindicato. Ahí estamos muy bien. Vamos con la número 6. Astrid, ¿estás por ahí, Astrid? Sí, licenciado, buenas noches. La número 6, ¿verdad? Va a dar la número 6. Es el sindicato que trata de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económico-sociales de los trabajadores. Ahí sí estaba claro que era el rojo, que nunca iba a aplicar el blanco ni el amarillo. ¿Sí? Eso también lo insistimos que se los íbamos a evaluar. Veamos ahora, pues, Byron Diegues, ¿estás por ahí? Astrid Vallecidos. No está. Blanca Gámez. Blanca Gámez. Pásala. Buenas noches, Slick. Dame la número 7. La número 7. Los trabajadores de la empresa empacadora La Luz S.A. han decidido tomar un sindicato. Indique a qué entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social deben dar aviso para gozar del derecho de inamovilidad. Eso lo hablamos varias veces. Yo dije que era la Inspección General de Trabajo, porque todo se tramita en la Dirección General de Trabajo. Pero 2 casos. ¿Se recuerdan aquella para poder excluir a los trabajadores de confianza? Ahí sí necesitan la Dirección General de Trabajo. Cuando se va a disolver un sindicato, ¿se recuerdan? Hoy hay una advertencia, un premio que se puede poner en la Dirección de Trabajo. Y la especial para usar de inamovilidad. Y lo repetimos y lo insistimos. Ahí está la misma. Muy bien. Seguimos con Brandon de León. ¿No estás por ahí, Brandon? No. Michelle Jaurer. No está. Bayrogadán. María Luis, tu micrófono. ¿Perdón? No, viste, su micrófono me decía. Vamos a apagar mejor aquí el micrófono. Aroma para escuchar.
Prima. No. Aquí estamos. Bueno, estamos en la número 8. Sí. Claudia María García. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, me dame la 8, por favor. Indique quiénes no pueden ser miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo de un sindicato. Un menor de 18 años. Estaba clarito. Claro, acuérdate que hemos hablado 15 años, pero cuando hemos hablado de un menor de 18 años, era cuestión de interpretación. Estamos bien claros en eso. Bueno, miremos a Clara Luz, Salvador. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mírame la número 9. Muy bien. Indique a qué entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social le corresponde autorizar el libro de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo de un sindicato. ¿Por qué dejamos nosotros la Dirección General de Trabajo? Vean, pues, los que siempre estuvieron en clase, porque aquí me subrayaron Departamento Administrativo de Trabajo, y eso hemos hablado una y mil veces que no, porque ya no existe. Los códigos siguen, por supuesto que usted no puede alterar el código, siguen agregando precisamente Departamento Administrativo de Trabajo, cuando lo correcto es Dirección General de Trabajo. En esta pregunta, algunos pusieron Departamento Administrativo de Trabajo, se los puse mal, ¿sabe por qué? Porque ni modo que usted va a autorizar unos libros de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo. Mire, ¿dónde está el Departamento Administrativo de Trabajo? Por favor. Años de años que ya no existe. Es en la Dirección General de Trabajo. O sea, de que ahí está claro el artículo 209, pero si usted lo lee algunos códigos, tiene Departamento Administrativo de Trabajo. Pero hemos aclarado en clase, les he pedido que corrijan esa parte de su código. Y yo se las dejo como cultura general para que nunca se nos olvide. No, el Departamento Administrativo de Trabajo. No, por favor. Esa es la intención de esta. Cada pregunta yo quiero que le quede a usted para que también aprenda y se le quede para siempre. Vamos a ver, entonces. Nos toca... está Claudia María García, está Claudia María Solórzano. Creo que nos falta Solórzano. Buenas noches, Lic. Buenas noches. La 11, ¿verdad? 11 nos toca, perdón. Sí. No, la 10. La 10, ok. Dice, indique qué órgano del sindicato es el encargado de fijar las cuotas extraordinarias. La respuesta es la Asamblea General, artículo 222, inciso E. Ahí estamos claritos, ¿sí? Ahí hay norma. Vamos entonces con la siguiente. Cristian Orlando. No está Cristian. Christopher Monzón. Buenas noches, licenciado. La número 11, ¿verdad? 11, por favor. En ausencia temporal o definitiva del comité ejecutivo de un sindicato, indique cuántos trabajadores afiliados al sindicato podrán convocar a asamblea general, ordinaria o extraordinaria. Respuesta, 10 o más trabajadores. Esa también insistimos muchísimo en clase. Ahí está la página donde inclusive el material. Bueno, esta estuvo un poco complicada para algunos, pero también lo platicamos. Vamos a ver quién tenemos. Abigail Barbero. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mírame la siguiente, la 12. Número 12. Indica el porcentaje de sus ingresos de cuotas ordinarias que los sindicatos deben destinar para sus afiliados para previsión social. 30%. Fíjense que esto yo insistí con ustedes porque acuérdense que el no hablar claro en los estatutos de los gastos administrativos de un sindicato es motivo de rechazar su reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de los estatutos y por supuesto su institución. Por eso les insistí mucho en ese tema. La 12, la 13 pues es parte de la doctrina, la vamos a dejar. En la 14 está un poco complicada, pero leamos. ¿Estarás por ahí, Darwin Barahona? Sí, la 14. 14 dice, en el caso que el comité ejecutivo
electo de un sindicato no haya podido tomar posesión, indique quién fungirá en la administración del sindicato en las actividades administrativas que se refieren solamente al cobro de la cuota sindical y al pago de obligaciones a que el sindicato está sujeto como persona jurídica. Después está el comité ejecutivo saliente. Ahí estamos bien claros. Ahí está la página, inclusive donde está en el material. Vamos a ver. Dayana Urbina. No estás ahí. Buenas noches, licenciado. Mírame la 15. Ok. Indique el número de trabajadores afiliados que la ley exige como requisito para exigir se practique una revisión en la contabilidad de un sindicato. Afiliados. 5 afiliados. Esta también estaba clara. Bueno, ¿a quién le corresponde declarar la disolución forzosa a un sindicato? Al Tribunal de Trabajo y Previsión Social. Se las voy a dejar ahí pues para que usted las vea en la comodidad de su casa. Quiero que usted las revise, que pues, usted va a tener sus respuestas. Ahí nosotros le pusimos los artículos y todo para que usted la pudiera ver hoy. Todas estaban fáciles, yo le digo, no había motivo para alarmarnos. Sí, algunos sí me pusieron algunas mal. Por ejemplo, vamos a ver esta. ¿Estás por ahí, Delfina Díaz? Sí, licenciado. Mírame la número 22. ¿Qué edad debe tener la trabajadora Ana Patricia Solares Ríos para poder integrar un tribunal de conciliación? 22 años. Fíjate que en esa pregunta ustedes, el día de la clase, yo hasta me acuerdo el día de la clase. En la primera, ¿qué es lo que tiene que buscar? Una teoría. En la segunda, modelo. En la tercera, modelo. Vamos a ponerle silencio a aquel, no es falta de respeto, porque para que no escuchemos su conversación. Yo les digo que en esta 22, yo les insistí porque la ley dice más de 21 años. Y más de 21 años no es 21 años, ¿va? Es 22. Lo dijimos en clase, hasta lo dijimos en clase. Bueno, déjame ver otra que estaba por ahí. Imagínense, esta ustedes no podían sacarla de esa, ya la vamos a ver. Tampoco esta. Corte Suprema de Justicia. Esta. Vamos a ver. La 27, ¿estás por ahí? Enma, ¿estás por ahí? ¿O Elsa Suseli? ¿Qué manda, licenciado? Perdón, es que no podía activar el micrófono. Vale. Mírame la número 27. Plazo para que el juez de trabajo y de previsión social integre el tribunal de conciliación. 12 horas. Sí. Ustedes eso lo repetimos en varias ocasiones. Interesante. La del Banco de los Trabajadores, cuando hablamos de las acciones solidaristas, ¿no? Ustedes, que ese dinero, se recuerdan que el ingeniero, que era el gerente general de esta empresa, se animó a hacer su primera asociación solidarista y después lo despiden y ese dinero desaparece de la asociación solidarista y lo terminan depositando en el Banco de los Trabajadores. Esa historia la vimos bien cuando vimos las acciones solidaristas, ¿sí? Vamos a ver quién nos falta por ahí. Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver por ahí. Ignacio Villegas, ¿estarás por ahí? Silic. Quédate en la número 29. Sí. ¿Quién elabora el reglamento interior de trabajo? El patrón. Fíjese que esa sí la insistimos, sí está muy clara la norma también. Sí está muy clara, ¿no? Y en la número 30 vamos a molestar, vamos a ver quién. Jimena Hernández. Silic. La 30. Claro. Indique qué dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la encargada del sistema automatizado de registro electrónico de reglamentos interiores de trabajo,
Respuesta, Inspección General de Trabajo. Artículo 2 del Acuerdo Ministerial 540-2019. Bueno, como se dieron cuenta, pues todas las preguntas. Ahí yo les dejo el examen para que usted lo vea desde la comodidad de su casa y pues si hay alguna pregunta, si yo me puedo haber equivocado, pues con gusto vamos a rectificar. Pero, y si no, pues no hay necesidad de hacerlo. Entonces ahí le quedaron a usted las respuestas para que usted lo vea y usted me habla, ¿va? Usted me habla, pero que usted esté seguro de decir, bueno, esta la tenía buena y por qué me aparece mala, ¿va? De lo contrario, pues únicamente nos va a quedar como una experiencia de poder hacer un análisis o de leer despacio cada pregunta en el examen para que nos vaya mejor. Así de que lo vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues por favor nos vemos el día miércoles. Nos quedan 4 clases hoy. Queremos que no nos falten esas 4 clases, pues hemos compartido muy bien con ustedes y por favor queremos, el último día de clases queremos que nos visualan en la medida de las posibilidades que encendamos nuestras cámaras para podernos saludar. Acuérdense que ya nosotros en la facultad, el licenciado posiblemente los vea en la preparación de su privado, pero su servidor ya lo voy a ver primeramente Dios en su acto de graduación. Así de que le mando un fuerte abrazo. El último día de clase, tratemos todos de conectarnos hoy. Los quiero saludar porque, como les digo, ya no los voy a ver hasta el día de su graduación. Si me invitan, y si no, todo el mundo me va a enterar, y si tengo su teléfono, tenga la certeza que lo voy a felicitar. Y si lo localizo en la calle, siempre lo voy a preguntar esto. ¿Cómo vamos en la U? Pero imagínate, a veces estoy adivinando yo, ¿será en la facultad o de dónde es? Y una vez me confundí, que si me están atendiendo bien porque soy adulto mayor. Muchas gracias, Abigail. No, yo me alegro muchísimo, yo espero verlo grabado hoy. Yo los bendigo porque yo estoy ya en la etapa final de mi carrera y ustedes están iniciando. Imagínense qué bonito, yo terminándola y usted iniciándola. Así de que va a ser un honor poder compartir con ustedes 35 años de experiencia como abogado, que yo por supuesto no digo, de leyes hay que aprender, pero la experiencia de la vida hoy, que esa sí solo lo da el transcurso del tiempo, nadie más. Todo el mundo usted puede tener, y como el día de clase lo voy a retar, que me supere, que me supere. Pero no lo hago con mucho respeto, no lo hago por, miren el himno, no. Yo sí lo motivo que me... Y ¿saben qué? He tenido alumnos de ustedes que van ya por su segundo doctorado y me llaman y me dicen, le prometo que lo voy a superar. Me alegra tanto, ¿saben por qué? Porque el tener usted la presión de ser mejor, eso lo va a bendecir muchísimo a usted y a su familia. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día miércoles, si Dios quiere. Feliz noche, Elic. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eli. Buenas noches, bendiga. Feliz noche, licenciado. Gracias, te cuidas. Gracias por todo, licenciado. Feliz noche. Gracias, te cuidas. Gracias, te cuidas, Andy.